Sexta paz. La paz con el reino de la Madre terrenal. La sexta paz enseña la armonía con las leyes de la naturaleza terrestre, con el reino de la Madre terrenal. La unidad del hombre con la naturaleza era un principio básico de la ciencia de la vida esenia. El hombre es una parte integral de la naturaleza. Está gobernado por las leyes y las fuerzas de la naturaleza. Su salud, su vitalidad y su bienestar dependen del grado de armonía que tenga con las fuerzas de la tierra, y ello se aplica tanto a un individuo como a una nación o a la totalidad del género humano. La historia universal nos muestra cómo cada nación alcanzó su máximo esplendor siguiendo la gran ley de la unidad entre el hombre y la naturaleza. Cuando un pueblo lleva una vida simple y natural de cooperación con la naturaleza, su prosperidad y su vitalidad son florecientes. Sin embargo, cuando una nación o una civilización se desvía de esa unidad, inevitablemente termina desintegrándose y desapareciendo. Esa unidad entre el hombre y la naturaleza nunca ha sido tan transgredida como en los tiempos presentes. La construcción de las ciudades modernas está en total contraposición con la naturaleza. Los muros de piedra y cemento de las ciudades son símbolo de la separación existente entre el hombre y la naturaleza, de su modo de vida agresivo que le lleva a someter a otros y a una continua competencia con los demás. La vida centralizada, técnica y mecanizada ha creado un abismo que nos separa de la naturaleza. Un abismo que nunca antes fue tan grande y tan profundo como en la actualidad. La unidad con la naturaleza es la base de la existencia del hombre en el planeta. Es la base de todo sistema económico, de toda relación social entre diferentes grupos de personas. Sin ella, la presente civilización, al igual que les ocurrió a las civilizaciones del pasado, camina hacia su ocaso. Esa ley de unidad era para los esenios la norma que guiaba la vida del hombre en el universo material. La humanidad ha conocido la existencia de esta ley desde los tiempos del cataclismo pleistocénico. De acuerdo a ciertas tradiciones basadas en jeroglíficos sumerios procedentes de hace 10.000 años, la vida del hombre antidiluviano era predominantemente forestal, totalmente inseparable del bosque. La ciencia denomina al hombre de entonces Homo sapiens silvanus. Los gigantescos árboles no solo le servían de casa, sino que además regulaban la temperatura y la humedad de la atmósfera y producían alimento en abundancia. La ocupación básica del hombre era con los árboles. No solo los cultivaba y tenía cuidado de ellos, sino que también creaban nuevas variedades que producían nuevos tipos de frutos. El hombre de entonces era un gran arboricultor y vivía en armonía con todas las fuerzas de la naturaleza, colaborando con ella de todos los modos posibles, favoreciendo la extensión de los bosques y absteniéndose de dañar a los árboles. Ese hombre antidiluviano de la época de los bosques, sin ningún tipo de desarrollo tecnológico, era una demostración casi perfecta de la gran ley de unidad y armonía existente entre el hombre y la naturaleza. En la filosofía de todas las antiguas enseñanzas, la unidad del hombre con los bosques era una característica básica. La idea de la unidad entre el hombre y la naturaleza ha inspirado a grandes pensadores, filósofos y sistemas completos de pensamiento. Zoroastro basó gran parte de su Cenabesta en ella, buscando renovar las tradiciones antiguas y acercar al hombre a un modo armónico de vida, haciendo que colaborara con la naturaleza. Enseñó a sus seguidores que debían cuidar la capa superior del suelo, aprender a cultivar la tierra y estudiar las leyes de la naturaleza colaborando con ella a fin de mejorar el reino vegetal, ayudándole a extenderse por toda la superficie de la tierra. Pedía a sus seguidores que tomasen un papel activo en el desarrollo de todos y cada uno de los aspectos de la naturaleza, las plantas, los árboles y sus productos. Aconsejaba a los padres que plantaran un árbol en el cumpleaños de cada uno de sus hijos, regalándole al cumplir su hijo los 21 años los 21 árboles frutales y la tierra en la que crecían. Esa era una herencia que el hijo recibía, debiendo el padre enseñar al hijo todas las leyes de la agricultura práctica y de la colaboración con la naturaleza,
para que en el futuro fuera capaz de cubrir sus propias necesidades con las cosechas de la tierra. Zoroastro enseñó que la ocupación ideal para un hombre es la agricultura, pues el trabajo con el suelo y su contacto con el sol, el aire y la lluvia lo mantiene en relación permanente con las fuerzas de la naturaleza, permitiéndole estudiar sus leyes. Consideraba que el estudio del gran libro de la naturaleza era el primer paso para crear la paz y la armonía en el reino de la madre terrenal. La enseñanza de esa misma unidad apareció en la India inmediatamente después del Cenabesta, en la filosofía védica del brahmanismo, en los Upanishads y posteriormente en las enseñanzas de Buda. La ley brahmánica de la unidad, tú eres eso, Tattvamasi, expresa la unidad de todo, el universo, la naturaleza y el hombre. Los sabios de la India eran hombres de los bosques que vivían en completa armonía con toda la creación. El sacerdote caldeo Veroso descubrió muy bien ese natural modo de vida. Pero la más completa y poética expresión de la unidad del hombre con la naturaleza quizás esté escondida en el segundo capítulo del Evangelio esenio de Juan, en el que Jesús adopta toda una terminología de la naturaleza para mostrar al hombre que es una parte integral de ella. Jesús enseñó esa unidad y advirtió de la necesidad de retornar a ella. Tanto el hombre antidiluviano como el zoroastriano, el brahmán, el budista y el esenio consideraban que los bosques y la naturaleza son el mejor amigo y protector del hombre, la madre que suministra sus necesidades más elementales. Nunca consideraron a la naturaleza como una fuerza extraña a la que había que someter, como hace el hombre moderno. Ambos símbolos, el bosque y el muro de piedra, muestran la gran diferencia entre los conceptos antiguo y moderno de la naturaleza, entre la armónica y pacífica colaboración, y los muros de piedra de las ciudades, con su destrucción de la vida vegetal, del suelo y del clima. El hombre de hoy necesita aprender a estar en armonía y en paz con la naturaleza más que en ninguna otra época de la historia. Hay enormes regiones de la tierra en las que la capa superior del suelo se está deteriorando y desapareciendo. Nunca antes había ocurrido algo así. Nunca antes se había efectuado una destrucción tan masiva de los bosques como en la actualidad, y ello no ocurre en un país o dos, sino en los 5 continentes. Como consecuencia de la falta de cooperación del hombre con la naturaleza, las zonas desérticas están aumentando, las sequías son cada vez más frecuentes y las inundaciones periódicas destruyen cada vez más la capa superior del suelo. El clima se está deteriorando de un modo inequívoco, frío excesivo, calor también excesivo y enormes plagas de insectos destruyen las cosechas en todo el mundo. En lugar de seguir la noble tradición de los esenios, el hombre contemporáneo ha dejado de reconocer la gran ley de la unidad y por ello no colabora con la naturaleza. De este modo está deteriorando cada vez más su patrimonio, negándose a leer en el gran libro abierto que muestra todas las leyes de la vida y muestra la forma de aumentar la felicidad del ser humano. Las enseñanzas esenias señalan el único modo correcto de organizar la vida del hombre sobre este planeta, la única base para lograr una humanidad sana, que es la paz con el reino de la madre terrenal.